Bueno, y ya la tenemos conectada a Francisca, que yo quería aprovechar y es un placer presentarla como nuestra siguiente speaker, a Francisca Castro Salas, que es una profesional muy destacada con trayectoria en UX Research y también en diseño de experiencias originalmente, y vamos a estar hablando un poco de esa transición hoy, de hecho. Francisca actualmente se desempeña como UX Research Lead en Copeuch. Y a lo largo de su carrera, bueno, pudo pasar tanto por la perspectiva de consultoría externa como la de trabajo e investigación interna directo en los equipos, que va a ser lo que vamos a estar explorando hoy. Su charla se titula UX Research y la toma de decisiones, desde la formación hasta la aplicación, y nos va a brindar una perspectiva única de los desarrollos de transitar, básicamente un rol de diseño UX a un rol ya de investigación, de research. Bien. Francisca va a abordar un poco las habilidades, la mentalidad y también las skills y herramientas que son necesarias para enfrentar esa transición. Y nos va a ofrecer una comparación entre la visión desde el del research que se puede tener desde un equipo externo, más del lado de la consultoría, hacia un equipo de trabajo interno, ya directamente en la organización, directamente trabajando con los equipos de producto. Así que bueno, con mucho entusiasmo le quiero dar la bienvenida a Francisca. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, Luciano, por la invitación. Perfecto. Les comparto pantalla entonces para que ya después de esa introducción le demos de lleno con la charla. Y comenzamos nomás. ¿Ustedes me dicen si se ve la pantalla a Se ve corroborar? perfecto. Perfecto. Entonces vamos a comenzar tal como ahí Luciano daba esta introducción. La idea es que hoy día podamos abordar todo este viaje desde la formación hasta la aplicación y cómo podemos ir conquistando el negocio con el UX Research, ¿cierto? Esto nos lleva a conversar y a contarles un poquito de mi formación. Yo soy diseñadora industrial de profesión, pero tengo una formación bien detallada en cuanto a investigación. Trabajé con arqueólogos, antropólogos y geólogos y ellos se encargaron de poder generarme estas bases metodológicas en todo lo que tiene que ver la investigación. Así que esta combinación interdisciplinaria me entregó diferentes cimientos para poder basarme también ahí en el método científico. He estudiado en Estados Unidos, en la Universidad del CSUN, tengo algunas especializaciones en el MIT, entre otras, y esto me ha permitido un poco desarrollarme ahí en mi carrera. Para partir en el primer punto que nos convoca, que es cómo generamos esta transición desde el diseñador al investigador UX, me gustaría hablar de un poco del cambio de mentalidad que necesitamos nosotros. Los diseñadores tienen una mentalidad bien particular en donde van desde la solución, pero nosotros tenemos que generar este cambio de la solución a la exploración. Partir comentando que muchos se van a sentir identificados con esto, que el pensamiento de diseño es bien resolutivo y los diseñadores en general se centran principalmente en la creación de soluciones. Desde la formación estamos constantemente en la escuela, ¿verdad? Resolviendo de una semana para otra, buscando rápidamente cómo llegamos a la idea de solucionar diferentes elementos, pero hay que hacer un poco este cambio de mentalidad para poder llevarle un enfoque de investigación un poco más exploratorio en donde podamos priorizar la comprensión profunda de la problemática antes de considerar las soluciones. Es importante que al momento de hacer investigación necesitamos sumergirnos en recopilación, análisis de datos, análisis de contexto para poder identificar patrones e insights que puedan informar estas decisiones. Pero lo bueno es que tenemos lo bueno de ambos mundos, ¿verdad? Necesitamos encontrar un punto de convergencia en donde podamos tener estos dos ángulos y la clave está en aprender a equilibrar la creatividad con la que venimos, que nos entrega la escuela de diseño, con el rigor analítico que conlleva la investigación como tal. Hay que poder generar ese punto de encuentro. Por ejemplo, si nosotros vemos desde el punto de vista del diseño, de la solución en sí, y vemos la meta, el objetivo de que una persona, por ejemplo, necesita sentarse, pensamos al tiro. ¿Cómo resolvemos? La persona necesita una silla, un piso, materialidades, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pero si lo vemos desde el enfoque de vista exploratorio, nos lleva a identificar que tenemos un sinfín de universos de elementos que nos puedan llevar a esta solución, ¿cierto? Pero la clave está en poder identificar dónde va a ser utilizada esta silla, por cuánto tiempo necesita ser trasladada, cuánta necesita, cuántos usuarios son y empezamos a ampliar un poco este scope y hacer un análisis de contexto de tal vez no nos vamos directamente a la solución, sino que hay un contexto que nos va a dirigir y hacer diferentes preguntas para poder entender qué es lo que está pasando e identificar estos patrones.
Lo que me lleva directamente a una cita que me encantó hace poco, fui parte de un workshop de Amazon en donde trabajaba en una metodología dentro de un workshop y esta cita dice que si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque si conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y volviendo a este ejercicio de la silla, el hacer esta cantidad de preguntas que yo les comentaba nos permite enfocar directamente nuestra investigación, nos permite enfocar directamente qué es lo que necesitamos para poder abordar el objetivo, la problemática o la necesidad que podamos estar identificando. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo entendemos el contexto desde la formulación de preguntas? ¿Qué habilidades tienen los diseñadores que son transferibles de un rol a otro y cómo podemos aprovecharlas? Los diseñadores tienen un carácter bien particular dentro del entendimiento del mundo en general, tienen como un mindset que permite identificar mucho dónde están las problemáticas, qué está sucediendo con el usuario, ¿cierto? Y no por nada puse esta imagen que a muchos les parecerá familiar, ¿cierto? Que tiene que ver con el proceso del design thinking. No por nada se llama proceso, es pensamiento de diseño, perdón. Y acá hay una cita de Harvard bien interesante en donde aborda que la finalidad de esta metodología en sí, que es muy utilizada no tan solo para instancias de diseño, sino que transversalmente en diferentes industrias, permite y proporciona a diferentes profesionales pasar por un proceso de innovación estandarizado que permite desarrollar soluciones creativas a problemas, ya sea estén relacionados con el diseño o no. Y esto me lleva a cuáles son estas habilidades, qué habilidades tiene el diseñador que son tan valiosas que nos permiten conectar y pasar de, el diseñador al investigador sin perder ese carácter. En primer lugar, la empatía. La empatía es fundamental y es algo con lo que vienen seteados los diseñadores en sí. Tienen una capacidad increíble de poder ponerse en el lugar del usuario y esto permite formular preguntas muy relevantes y más profundas al momento de realizar una investigación. Tenemos esa mirada creativa, ¿cierto? Y podemos definir creativamente el problema. La mentalidad del diseño está orientada, si bien está orientada a soluciones, puede desarrollarse también en métodos de investigación innovadores, tener un ojo un tanto distinto y encontrar formas únicas para definir el problema, que es fundamental para poder resolverlo posteriormente. La habilidad de comunicar. El diseñador tiene una habilidad increíble de comunicar. Hay habilidades de visualización de datos y de traducción de la información que muchos de los profesionales no se dan cuenta la importancia que hay en poder hacer que la información que yo estoy haciendo llegar a un otro sea entendida por el otro. Nosotros podemos tomar datos muy duros y poder transformarlo en algo muy amigable entendiendo, poniéndose en el lugar del usuario que lo va a leer, definiendo creativamente cómo lo vamos a solucionar y comunicando finalmente eficazmente los resultados a diferentes áreas de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Y este punto 4 me gusta mucho porque viene desde la formación que tenemos como diseñadores de la iteración y mejora continua, ese carácter de resiliente, ¿cierto? Vemos cómo los diseños que vamos haciendo tienen que pasar constante por iteración, tenemos que mejorarlos continuamente, van saliendo cosas dentro del proceso y esto nos permite mucho refinar metodologías de investigación y adaptar enfoques basados en la retroalimentación continua. Estamos muy acostumbrados a poder tener ese feedback, tomarlo y mejorar lo que estamos realizando. Pero también tenemos ciertas habilidades como diseñadores que tenemos que mejorar si queremos migrar al mundo de la investigación. ¿Y dónde están esas brechas? En primer lugar, metodologías de la investigación como tal. Esto lo he visto mucho en la industria en general cuando se hace esta transición y es que es muy importante que se familiaricen con una amplia gama de métodos cualitativos y cuantitativos. Antiguamente no se reforzaba tanto en la escuela, yo lo vi bien en detalle, la formación que me dieron los antropólogos principalmente, personas increíbles, y es importante que haya un conocimiento profundo desde la realización de entrevistas hasta análisis estadístico. Si bien nosotros muchas veces no vemos muestras representativas, no las trabajamos desde el UX Research, trabajamos más muestras de ejemplo, es importantísimo poder entender la data con la cual nos estamos familiarizando. Em,
En segundo lugar, es importante poder desarrollar habilidades de análisis de datos, lo que comentaba anteriormente, tanto quali como quanti, y esto principalmente incluye el uso de herramientas de análisis. Son muy diferentes las herramientas que uno utiliza como diseñador a como las herramientas que ya vas utilizando como investigador. De pronto se transforman un poco en unas herramientas un poco más duras. Nos alejamos un poco más como de esto de la creatividad sin dejarlo en esencia, pero es importante que podamos incorporar herramientas de análisis, de visualización, de codificación de datos cualitativos, interpretación de estadísticas, como comentaba, justamente para poder combinar los primeros dos puntos y diseñar estudios rigurosos, estudios que minimicen sesgos, que produzcan resultados confiables y que entreguen estos insights que el negocio está buscando, ¿verdad? Es importante tener estas herramientas cuando uno transita hacia roles de investigación. Y el punto 4, yo creo que es de los más importantes y con el que menos estamos familiarizados y todo lo que tiene que ver con la ética de la investigación. Comprender los principios éticos en la investigación con usuario es fundamental. O sea, nosotros trabajamos con datos y datos sensibles principalmente cuando uno trabaja del mundo de las financieras, que es de donde vengo yo, y es importante tener considerados los consentimientos informados, la privacidad y el tratamiento de los datos y la responsabilidad de los reportes que uno genera. Es información, es data, es evidencia y al final la información es poder, como dice. Esto me lleva a la segunda parte de nuestra charla, que ya entendiendo qué habilidades podemos aprovechar, qué nos falta, qué tenemos como diseñadores y cómo podemos nutrirlo para migrar hacia un rol de investigación. Ahora, cómo encontramos un espacio en la industria, será mejor el espacio como colaborador externo, busco una oportunidad como colaborador interno. Yo tuve la suerte de transitar por ambos escenarios, tuve la suerte también de trabajar en lugares increíbles, así que hoy día quisiera contarles un poco estas dos visiones y partir comentando qué aporta una visión externa al equipo de research. Muchas veces tenemos como ese prejuicio un poco del ser externos o trabajar como desde fuera, pero hay muchos recursos relevantes siendo un colaborador externo y en primer lugar es que traemos una perspectiva fresca. Siendo un investigador externo, podemos identificar tal vez patrones y problemas que el equipo interno puede pasar por alto, debido a que está muy familiarizado por el proceso. Normalmente cuando uno está muy interno dentro de un proceso, se le pasan diferentes cosas y esta mirada que puede traer un colaborador externo puede desafiar un poco estas suposiciones que ya están muy arraigadas culturalmente y abrir nuevas vías de exploración. Sumado a esto está la neutralidad también. Siempre en los lugares donde uno trabaja hay una cultura muy marcada, uno lo va viendo con el tiempo y al no estar como de lleno inmerso solo en esta cultura, sino que ser un poco multicultural, por así decirlo, hablando a nivel como laboral, empresarial, pueden tener esta evaluación un poco más objetiva, sin sesgo, lo que es particularmente valioso para los estudios que se abordan. Cuando son problemas sensibles o como más complejos. Nos pasa mucho también dentro del rubro de las financieras que las problemáticas son multifactoriales, muchas veces hay como elementos bien sensibles, entonces tener como esa mirada un poquito más neutral aporta mucho en todo el proceso del levantamiento y la generación de los reportes. Este punto me gusta muchísimo porque creo que yo es de los que más le he sacado el jugo y es que uno cuenta con un pool de recursos adicionales increíble. O sea, siendo colaborador externo, uno suele contar con el respaldo de sus proveedores, es como tener un equipo de apoyo constantemente, te proporciona un mayor acceso a herramientas, metodologías, te brinda seguridad también en la toma de decisiones. Tienes esa oportunidad de ir con un problema que de repente uno no sabe cómo abordar, hacer brainstorming con un equipo de expertos y después llevárselo al cliente interno y poder tener en el fondo resuelto lo que te estaba acomplejando. Entonces, yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de poder identificar qué recursos adicionales tienen, estas empresas que los tienen como colaboradores externos, sáquenle el jugo, ¿cierto? Aprovechenlo al máximo porque es fundamental. Y finalmente te da la oportunidad de tener un enriquecimiento profesional bien grande porque está la oportunidad de trabajar por proyectos, conocer diferentes clientes, tal vez de diferentes áreas, lo que te nutre mucho como,
como investigador, permite que estas experiencias son tan variadas amplíen tu repertorio en cuanto a referentes conceptuales. De repente uno necesita resolver o generar un producto o una solución para el área financiera, pero tal vez vamos, no sé, a otra industria a ver cómo lo están haciendo y obtener buenas prácticas y de pronto podemos conectar esos dos elementos que parecen muy distintos. Ahora, ¿qué beneficios tiene una visión interna? Sabemos que la visión externa tiene varios elementos a los que podemos ahí aportar. Recomiendo mucho también lo que conversábamos anteriormente, esta visión externa para comenzar y como incorporarse en la industria porque es un apoyo adicional que uno va teniendo. Pero si ya vas avanzando en tu carrera y quieres saber qué beneficios tiene una visión interna, yo creo que es algo que he vivido, es que hay una comunicación bastante fluida. Uno va conectando mucho más fácil y va conociendo las diferentes áreas que conforman una empresa, que generalmente son muchísimas. Esto también te facilita los canales para la obtención de data, sobre todo cuando hay tratamiento de datos sensibles, como es el caso del rubro financiero. Hay diferentes procesos para solicitar data y muchas veces no es expedito. em, Porque claro, hay un tratamiento bien sensible, pero el tener esta visión interna, esta comunicación fluida, estos puntos de confianza que genera esta comunicación facilita el traspaso de información porque ahí hay una cohesión de equipo y un entendimiento también de los procesos. Ciertamente hay un enriquecimiento de la cultura interna. Muchas veces cuando uno es colaborador externo lo ve desde afuera y tiene nociones de cómo funciona también esta cultura. Uno trata de empaparse lo más posible, pero siempre queda ahí alguna cosita afuera. Entonces igual es bien interesante ver cómo internamente las diferentes áreas se empapan de esta cultura en diferentes actividades, por ejemplo, más lúdicas de fortalecimiento como de equipo, etcétera. Este es un punto interesante como también vivirlo internamente. Sin duda te da una cierta estabilidad y seguridad. Tal vez no es tan así, pero uno sí lo siente, porque claro, no vas migrando de proyecto en proyecto, lo que puede un poco acotar la visión que uno tiene, pero también tiene en la contraparte este beneficio, entonces ahí también va a depender de los objetivos personales que tenga cada profesional. Y este punto tenía dudas si ponerlo o no, porque es bien relevante, pero hay un sentido de pertenencia diferente. Si bien yo tuve la suerte de cuando estaba como colaboradora externa, tener este sentido de pertenencia en ambas empresas en el fondo, sé que no es el caso de todos, pero es muy importante y ahí también es muy importante que los líderes que estén escuchando pongan atención en este punto porque el sentido de pertenencia es fundamental para la cohesión de equipo y un buen trabajo y muchas veces cuando uno trabaja externamente no siempre se hace presente, así que esto yo creo que es un beneficio bien interesante. Ahora ya vimos estos dos pasos, cómo transicionamos del rol del diseño al investigador, cuáles son las visiones internas y externas, qué beneficios nos tienen, cómo aprovechamos, dónde estamos parados, ¿cierto? Pero ahora lo más importante, cómo conquistamos al negocio. Todo suena muy bonito, todo, tenemos cierto anotado este checklist de elementos que podemos utilizar a nuestro favor, pero cómo vamos y no entramos de lleno al proceso que está llevando a cabo, ¿cierto? El negocio y somos parte del día a día que ellos tienen. Yo creo que es fundamental y si bien anteriormente comentaban que no hay receta para poder solucionar estos elementos, sí es importante tener una colaboración efectiva, la cual entienda las prioridades compartidas entre áreas. En las empresas tenemos un sinfín de áreas que apuntan a un único objetivo en el fondo. O sea, es importantísimo tener una alineación de estos objetivos compartidos, generar instancias transversales en donde se definan KPIs en común y sobre todo en donde se genere un lenguaje en común donde sepamos que apuntamos hacia el mismo lugar. Muchas veces las aristas de las empresas, todos hablan con un lenguaje distinto, todos tienen sus propios objetivos internos, pero es importantísimo que sepamos cuál es ese objetivo en común, cuál es el objetivo macro, cómo lo vamos dividiendo en el resto de las áreas y cómo tenemos una comunicación efectiva.
Es importantísimo también que haya una integración de proceso. Cuando ya tenemos resuelto este primer punto de una alineación transversal entre áreas, podemos identificar que la investigación de usuario es muy valiosa en etapas tempranas. Nosotros hoy día tenemos la fortuna en la cooperativa que tenemos diferentes pasos ganados. Hemos avanzado algunos escalones y estamos muy al inicio de los procesos, en las etapas de exploración. Nosotros trabajamos con el triple diamante y estamos desde el primer diamante. Es una ganada increíble porque entregamos insight muy relevantes a las diferentes gerencias para que podamos ir alineando y buscando soluciones y entendiendo las problemáticas, ¿cierto? La idea es poder crear puntos de contacto regulares donde los insights de la investigación sirvan para la toma de decisiones. De igual forma, es muy importante que esta colaboración efectiva entre áreas tenga un fomento a la innovación. La cooperativa tiene un equipo de innovación increíble, y esto nos permite utilizar metodologías que unen las diferentes perspectivas. A veces parece impensable poder alinear el pensamiento, por ejemplo, del área de riesgo de crédito, algo que puede sonar tan complejo, tan duro, o el área de legal, con el área de UX. Pero al final, si tenemos claro la alineación de objetivos, si tenemos estos momentos en común, podemos unir estas diferentes perspectivas. De hecho, acá vemos una foto de los talleres que nosotros realizamos en conjunto con el área de innovación, donde se juntan diferentes áreas, identificamos problemáticas, identificamos usuarios y podemos trabajar de manera interdisciplinaria en estas exploraciones, siempre teniendo en cuenta que el usuario está en el centro. Eso es importantísimo y nosotros estamos muy familiarizados con que el usuario debiese estar en el centro, pero muchas veces las otras áreas no lo tienen tan claro. Fundamental, con todos estos tres pasos que comentamos, poder medir el impacto, y yo creo que aquí hay una debilidad en el área UX en general, en que no siempre hay un sistema de métricas desarrollado que demuestre cómo los insights y los elementos, las cosas que se están haciendo a nivel UX, a nivel general, impactan en los indicadores del negocio, cómo está el retorno de la inversión, etcétera. Es fundamental poder generar métricas desde nuestra área para poder generar un análisis transversal, tanto con métricas UX, CX, como los KPIs de negocio que ellos vayan teniendo. Ahora, ¿qué nos permite toda esta colaboración? Y aquí se los doy como un tip y volvemos al punto de hacer las preguntas correctas. Nos permite disminuir la incertidumbre. Si hacemos que esta incertidumbre baje, nosotros conquistamos el negocio y somos parte del proceso. ¿Cómo vamos a identificar que efectivamente lo que estemos gestando, la solución o la problemática que se esté abordando va por la línea correcta? Haciendo las preguntas correctas, y en mi experiencia estas cuatro preguntas los pueden ayudar mucho a identificar dónde están los baches que hoy día tenemos. Identificar si la solución propuesta sigue la línea estratégica de nuestros negocios nos va a entregar un poco ahí la viabilidad. Determinar si esta iniciativa sigue los objetivos establecidos en la línea estratégica de la organización. Conocer la línea estratégica de la organización. Muchas veces se desconoce y no se sabe muy bien hacia dónde se apunta. Saber si el usuario escogerá hacer uso de la funcionalidad propuesta o buscará una alternativa, si vamos a tener valor y adopción de esta solución por parte del usuario. Entender si la solución puede ser utilizada por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad y eficiencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces se habla del usuario en el centro, que el usuario como elemento principal, pero no hay claridad de quién es nuestro usuario. Realmente no vamos haciendo un análisis de quién es nuestro user persona, actualizándolo constantemente, porque los patrones de comportamiento de las personas van cambiando, frecuente va pasando el tiempo, el contexto social, el contexto político, todo va afectando a cómo se va comportando esa persona, y nuestro user persona puede ir modificándose. Entonces, importantísimo que si tenemos al usuario en el centro, saber quién es nuestro usuario. Y finalmente, entender si es factible la construcción de la iniciativa desde el punto de vista técnico, si es que hay limitaciones técnicas en la línea de la construcción que pudiese ahí tener como la organización para apuntar a este punto. Estas cuatro preguntas nos va a permitir identificar si estamos colaborando
con las diferentes áreas porque no las podemos responder todas desde la mirada del research, desde la mirada del UX. Necesitamos tener una mirada técnica, necesitamos tener una mirada del negocio, necesitamos tener una mirada CX y una UX. Entonces, si pasamos y hacemos este checklist de pronto de estas cuatro preguntas, tal vez identificamos dónde podemos ir reforzando y qué es lo que nos va faltando en el proceso. Finalmente, ¿cómo conectamos todos estos insights que se puedan generar desde el área de investigación con el negocio? ¿Cómo llegamos a las altas directivas que de pronto se ven tan lejanas y que puede ser un poco intimidante? En primer lugar, y es lo que me ha dado la experiencia, identificar quiénes son tus stakeholders claves. ¿Quiénes son todas estas personas y estos agentes que van a estar dentro del proceso? Tenemos clientes internos y tenemos usuarios. Muchas veces se ve al negocio como, no como alguien que tenga necesidades, pero efectivamente el negocio tiene necesidades y objetivos que hay que alinear con las del usuario. Lo que me lleva al segundo punto, que es importantísimo realizar levantamientos tanto de data interna como externa. Nosotros en nuestros procesos hacemos levantamiento de necesidades tanto de las diferentes áreas del cliente interno, la gerencia o quienes tengan estas soluciones o estos dolores que se están gestando, cómo vamos con los usuarios, tanto a terreno, hacemos entrevistas, qué sé yo, pero para poder equilibrar ambas visiones hay que recopilar información de ambas visiones. No basta con tener el objetivo estratégico de la institución, sino que es importante poder hacer un desglose de cuáles son los dolores y por qué no estamos llegando a la meta. Tal vez hay algo por ahí que se nos está escapando. Mantener la continuidad en la comunicación. Sabemos que las investigaciones a veces duran semanas porque son rigurosas, son complejas, pero para poder mantener la seriedad y poder tener la conexión también con las diferentes partes del negocio, es importante ir haciendo checkpoints continuos, semanales tal vez, para que ellos vayan entendiendo nuestros procesos, ver cómo avanzan también estos procesos y que disminuya la incertidumbre, porque en el fondo ellos quieren resolver su dolor, pero hay un proceso que hay que ir avanzando. Hablar un lenguaje en común, importantísimo, hacerme entender. Muchas veces cuando uno trata con un lenguaje tan técnico es difícil llegar al otro. Es importante no perder el hallazgo, pero entregarlo de una manera que converse con las diferentes áreas, conectarlo con el objetivo de las diferentes áreas también y triangular ahí la información que se esté tratando. Utilizar herramientas de visualización de la información justamente que apoyan a este lenguaje común, identificar si es data estructurada o no estructurada, cómo la voy mostrando y siempre triangular data. Yo creo que en muchos de los lugares, no siempre, se genera input de data de otras áreas de investigación para poder generar y identificar qué metodologías vamos a utilizar. Nosotros siempre obtenemos datos y métricas del área de analítica, el área de experiencia de clientes, para poder utilizarlo como input en la generación de nuestros reportes y en nuestros levantamientos. Trabajamos muy cohesionados ahí entre áreas y que no ha sido un camino fácil. Abrir esas conexiones ha sido todo un tema, pero estamos muy avanzados en traspaso de información también y trabajamos bien unidos. Finalmente, dejarles mi LinkedIn en caso de que quieran conectar conmigo, tengan más preguntas, no alcance el tiempo para poder resolver de pronto todo lo que tengan por ahí. Y dar el espacio también si es que alguien quiere hacer alguna pregunta y darle el paso ahí también a Luciano para que pueda hacer esto. Muchas gracias, Francisca. Ya tenemos varias preguntas ahí. Yo fui algunas ya marcándomelas, así que vamos a ir viéndolas. Pero bueno, la verdad que me pareció súper interesante toda la charla, especialmente porque me parece que da un insight a una situación que es muy común para muchas personas hoy en día en UX, que tiene que ver con el cambio de perfil y la especialización, y muchas personas que vienen del lado de tal vez diseño o un UX más generalista y se van acercando al research por una cuestión particular, porque empiezan a agregar formación, porque mismo su propio rol laboral se los empieza a exigir. Entonces, esa perspectiva y esas herramientas que mencionaste me parecían súper valiosas. De hecho, yendo desde esa visión, y obviamente invito a todos que sigan agregando preguntas, no sé si llegaremos a responderlas todas, pero intentaremos. La primera pregunta que tenemos por acá es justamente en cuanto a este rol y un poco vinculado a lo que vos comentabas, nos preguntan desde la posición de estudiante egresado recientemente, ¿cómo uno logra entrar al mundo UX? Que por ahí es una pregunta, te están Uy, haciendo una sí. pregunta un poco compleja y un poco de vida, pero bueno, ahí no sé cuál es tu perspectiva, Francisca.
Sí, difícil posición, sobre todo en un rubro que está tan demandado actualmente. Sabemos que hay mucho profesional dando vuelta buscando la misma oportunidad también. ¿Qué es lo importante y que muchas veces nosotros lo hablamos para las problemáticas que estamos resolviendo, qué sé yo? Es muy importante identificar primero qué diferente voy a entregar en un mundo donde hay tantas personas que apuntan a lo mismo. ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Cuál es mi carácter como profesional? ¿Qué propuesta de valor voy a entregar para que él pueda encontrar como este lugarcito? Si yo pudiera hacerles una recomendación, yo creo que es fundamental poder especializarse bien y ser bien metódico en todo lo que tiene que ver con el entendimiento UX. Si es como el área que más les gusta, todo lo que tiene que ver con metodologías de la investigación, el método científico en sí, en general no se maneja tan bien en el rubro y sí pudiese ser un distintivo al momento de ingresar en la industria como tal. Y otro punto que es relevante y que a mí me ha tocado ver mucho, por ejemplo, cuando uno hace selección de personal o muchas veces cuando uno está postulando también a un trabajo, las habilidades blandas. Poco se habla de las habilidades blandas, no te las enseñan en la escuela, ¿cierto? Pero el tener la capacidad de tener un discurso claro, un discurso conciso, tener las ideas ordenadas, saber a quién le voy a hablar para poder tener este lenguaje en común es fundamental. O sea, cuando uno asiste a una entrevista de trabajo, está buscando un espacio en la industria, es importantísimo saber dónde lo estoy buscando, cuáles son las necesidades de esta empresa, por qué quieren el rol y cómo yo les puedo aportar y tener todo este bullet point un poco de ideas claras para poder ser conciso al momento de estar pasando por este proceso como de entrevista. Y harta paciencia, sé que es complicado, pero eventualmente se puede y encontrar ese distintivo va a hacer que uno logre ingresar. Buenísimo. Gracias por... Sí, me concuerdo ahí con la respuesta un poco, Francisca. El tema de especialización hoy en día es muy importante porque cada vez hay más, digamos, diversidad de perfiles y tiene uno que encontrar la propuesta de valor. Finalmente, que me parece que el mensaje clave es ese. Acá nos preguntan, te preguntan Francisca también, ¿cómo abordas el reto de solicitud de soluciones estratégicas por parte de un stakeholder cuando un proyecto se encuentra en una etapa de research muy temprana? Es decir, supongamos una etapa de discovery o se está haciendo un research muy inicial y hay ya una necesidad de alguna solución estratégica por parte tal vez de un C-level, un stakeholder, un director, y eso cómo lo manejas. Sí, mira, principalmente es muy importante identificar el dolor que puedan tener, el dolor y el objetivo que tienen. Entender un poco este contexto en el cual se envuelve esta solución estratégica que están buscando. Nos pasa mucho, de pronto se mueven las métricas de negocio y es como hay que hacer esto y tenemos que solucionarlo de aquí a 5 años más o mañana y hay que abordar una problemática compleja muy inicialmente. Pero yo creo que es importantísimo primero incluir a los stakeholders clave dentro del proceso de investigación. Hay un poco comentaba que hay que levantar data tanto interna como externa y al levantar data interna, nosotros lo que hacemos dentro de nuestro proceso es generar entrevistas. Entrevistas a los stakeholders clave, generalmente generamos entrevistas a las gerencias divisionales, para poder ver qué perspectiva y qué mirada tienen ellos, cuáles son los puntos de convergencia y utilizarlo como input para poder generar lo que se viene más adelante, la ideación, la solución, etcétera. Pero yo creo que eso es fundamental. Normalmente a uno le dan un objetivo y al tiro va como a hacer esta investigación y validación con el usuario, pero hay que trabajarlo transversalmente, partiendo desde la mirada que tiene en el fondo las cabezas del negocio, por así decirlo, porque tienen como una mirada mucho más estratégica de cómo se está abordando la problemática. Hablar con los clientes internos, recopilar data cuantitativa para poder entender el contexto, los números, los KPI y acorde a todo ese levantamiento generar una metodología
en realidad elegir una metodología de investigación acorde, ya sea entrevistas, testeos, etcétera, porque va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos. Pero para poder apuntar esa línea es fundamental incluirlos en el proceso. Muchas veces olvidamos que ellos son parte también de este levantamiento y que tienen necesidad de objetivos y bloqueos que muchas veces no salen dentro de los números, sino que sí dentro de la recopilación de data cualitativa. Me encantó la respuesta, Fran. Claramente el approach de hacia el research interno del lado también de entender las necesidades de los stakeholders, entender las expectativas, incorporarlos en ese proceso, como comentabas, es fundamental para luego sí poder abordar un proceso de research de forma más ordenada y que todos los stakeholders y la organización esté alineada en ese camino. Así que comparto el 100%. Por acá, Francisco Ábalos, bueno, estaba felicitándote por la exposición. Me parece que lo conoces a Francisco, porque Sí. comenta que tuvo el placer de trabajar con vos, así que. Y nos comentaba, o nos preguntaba específicamente para vos, Francisco pregunta, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos como UX Research Lead y cómo lo has logrado resolver? Por ahí Sí, tal bueno, vez en la posición que ocupas hoy en día. le mando un saludo bien grande a Pancho y sí, trabajamos juntos hace un tiempo. Los mayores retos. Yo creo que el mayor reto que conlleva el área y uno en realidad como lead del área es lograr conversar de tú a tú con áreas tan antiguas y establecidas como por ejemplo el área de analítica que entrega datos estadísticos, el área de experiencia de cliente que también trabaja data estadística. Poder estar dentro de esas conversaciones y triangular información y generar elementos que ayuden a la toma de decisiones. Nosotros en la formación de diseño no venimos seteados como con esa estructura que tal vez pueda tener un ingeniero que sí apunta como a esos rubros, pero el formalizar, estructurar y darle seriedad a nuestros reportes para poder conversar con estas otras áreas, yo creo que es uno de los mayores retos, porque permite también al research posicionarse dentro de la conversación estratégica del negocio. Entonces, yo creo que por ahí va como la mayor complicación que he tenido en el tiempo, pero que se ha logrado resolver teniendo un equipo increíble detrás, generando reportes muy buenos, siendo muy metódicos también, y que de a poco se van abriendo esos espacios de conversación con el PO, con el VO, con las gerencias divisionales. Entonces, yo creo que es importante poder hablar de tú a tú con esas áreas, entender también data estadística y cómo se interpretan y poder utilizarlas dentro de lo que uno está como generando hallazgos. Así que yo creo que eso es como el mayor reto que ha tenido. Bueno, y traspasar esa información al equipo, ¿cierto? Que también el equipo siempre se está especializando y cómo conectamos esa conversación tal vez que un líder pueda tener con una gerencia y cómo conectamos también ahí con el equipo y que pueda en el fondo generar esa comunicación transversal. Buenísima la respuesta. Comenta también Lenia, pregunta específicamente, en una situación de nueva empresa, bien, que contrata un research junior solo para UX research y temas de encuestas y demás, o sea, estamos hablando obviamente de una organización que recién está comenzando en ese camino, ¿cómo se debería establecer el flujo de trabajo y o proyectos para iniciar ese camino en esa nueva área? Por ahí es un Em, tema de prioridad o que conviene priorizar en sí, ese tipo de situaciones como para arrancar y tener un puntapié inicial, teniendo en cuenta que parece que por lo que nos comenta Lenia, parece ser que es un equipo de un único researcher, digamos, ¿no? Que siempre claro. sabemos que es un desafío. Sí, ahí bueno, desde el punto de vista del investigador, yo creo que es importante no quedarse solo con la tarea de que uno va a realizar encuestas en específico, por ejemplo, o entrevistas en específico. El research en general tiene que tener una mirada bien transversal y bien amplia de lo que está sucediendo dentro de la empresa y con los usuarios. O sea, uno no va y no debería solo ir y apuntar a realizar esa tarea en específico, sino que sí o sí
debiese ir abordando la situación acorde al contexto, identificando diferentes factores. Y si bien uno tiene como entregable tal vez esa encuesta, hay un por qué estamos realizando la encuesta, por qué a estas personas, por qué de esta forma. Entonces todo eso va nutriendo también la investigación y va permitiendo que la investigación tenga más alcance en un futuro. Em, le da más sustento a lo que se está realizando. Entonces, si de pronto partimos siendo un único research, haciendo tareas específicas, el nutrirlo de esta información adicional que va a ser muy valiosa para el negocio, va a permitir que se vaya ampliando la necesidad de obtener esta información. Entonces, yo creo que por ahí lo abordaría un poco. Luciano, dejé de escucharte, no sé si soy yo Sí, o... sí, sí, no, había sido yo. El bloqueo del micrófono. Nos pregunta Carolina Chacón cómo se ha integrado desde tu perspectiva, Francisca, el UX Research y el CX en las experiencias profesionales que has tenido, tal vez en la cooperativa, tal vez previo. Sí. Voy a hablar de la cooperativa en particular porque desde ahí es donde lo he visto con mayor detalle. Cuando comencé a trabajar dentro de la empresa, creo que se veían como elementos muy separados. Pero hoy en día es algo que está muy cohesionado porque al final ambas son estudios del usuario, estudio del cliente, ambos entregan métricas de cómo están funcionando los productos que estamos llevando al mercado. Em, Nosotros actualmente utilizamos los diferentes reportes que puedan entregarnos, que pueda realizar el área de CX al negocio, lo utilizamos como input para nuestras investigaciones y para establecer muestras de la realización de data cualitativa, testeos, etcétera. El área de CX siempre está como stakeholder clave dentro de nuestros procesos porque tienen mucha información que nos pueden nutrir para poder hacer las preguntas correctas y ir al público objetivo correcto. Entonces, muchas veces esto es importantísimo. También nosotros les entregamos estos reportes para que puedan identificar de pronto qué está generando mayores fricciones dentro de los procesos, qué puede terminar en un reclamo, qué puede bajar el nivel de satisfacción. Entonces hay una comunicación transversal de ida y vuelta, tanto de información que ellos nos entregan como información que nosotros les entregamos. De hecho, hoy en día nosotros tenemos mesas de trabajo em, cada 2 semanas más o menos para poder conversar qué está pasando, qué reportes tienen ellos, cómo podemos ir abordándolo. Y cuando nosotros hacemos visitas a terreno, hacemos bastantes visitas a terreno porque es muy bueno tener esta observación de campo, lo hacemos en conversación con ellos porque hay que alinear ciertas cosas de satisfacción de cliente, comportamiento ejecutivo de usuario dentro de la... en el fondo, dentro de los lugares donde está Copeut, y para poder hacer esta planificación, también trabajamos muy de la mano con ellos, que esté todo alineado y en el fondo no interferir en ningún proceso. Porque sabemos que, bueno, ahí ponía una foto de un premio que se ganó la cooperativa Procalidad, que justamente es de satisfacción del cliente y que el usuario esté contento es multifactorial. No lo logramos solo con elementos UX, no lo logramos solamente con una solución acorde, sino que son diferentes cosas que tienen que estar alineadas para que el cliente el usuario no se dé ni cuenta de cómo se realiza todo este proceso, sino que su necesidad esté resuelta. Entonces, para eso hay que estar como muy en línea con todas las áreas y una de esas es CX. Ahí, muy importante sí, entender y poder analizar, identificar o leer reportes estadísticos porque ellos trabajan data muy dura, por lo general. No se basan tanto en lo cualitativo, tienen ciertos elementos cualitativos, pero importante tener como esa expertise, esa mirada de data estructurada para poder tener un lenguaje en común. Sí, muchas gracias por la respuesta. Ahí creo que conecta un poco con lo que comentabas antes, Fran, de la triangulación. Mm, Bien que lo comentás sobre el cierre, creo que ahí hay una oportunidad de triangulación muy interesante y aparte 100% de lo que comentas, finalmente la persona en su capacidad de usuario o en su capacidad de persona que visita una sucursal física, lo importante es que no se vean esas diferencias mm, en el proceso interno. Así que 100% nos
Pregunta Miguel Rebolledo. Bueno, obviamente te agradece Fran por la presentación. Y hay una pregunta doble acá, así que lo voy a hacer primero para así no queda tan grande. Vamos a hacerla primero. Una parte de la pregunta de Miguel va por el lado de, desde tu rol de investigación, Fran, em, ¿cómo ves o cuáles serían algunas ideas claves sobre adaptabilidad en contextos Agile? Bien, que acá siempre el tema de research en Agile, cómo se puede trabajar eso en el equipo de desarrollo y más, suele ser todo un tema. Sí, ese es un temazo, algo que hemos venido como aceitando también dentro del tiempo. Fundamental, conocer el pool de herramientas que uno maneja y cuánto tiempo demora este pool de herramientas. O sea, es importantísimo saber con lo que cuento, cuánto me voy a demorar y cuál va a ser el entregable. Así como una cartera de servicios, básicamente. Teniendo en cuenta esa cartera de servicios, uno puede ir con claridad a decirle, en base a la problemática que tenga tal vez el cliente interno del área, poder decirle, esta investigación va a ser con esta metodología de investigación y va a durar tanto tiempo. Entonces, poder tener identificado cuánto tardan mis investigaciones es fundamental, perdón, para poder comunicarlo y que te den el espacio, porque saben que efectivamente tú te vas a demorar lo que estás diciendo que te vas a demorar, entendiendo que a veces hay fricciones en el proceso, muchas veces, por ejemplo, hay usuarios que no llegan, etcétera, pero todo eso tiene que estar considerado dentro de este pool o esta cartera de servicios para poder decirle con esto contamos, estos podrían ser los escenarios, pero el día tanto voy a llegar con el informe. Y lo que comentaba también de la comunicación constante dentro del proceso de investigación ayuda mucho, o sea. A veces, o me ha pasado en otros lugares que pasaba un mes y uno no volvía a tener contacto con la persona que solicitó esta investigación, pero es importantísimo tener como estos puntos de encuentro para poder decirle, ¿sabes qué? Tengo este bloqueo, pasó tal elemento o vamos acorde con lo que habíamos planificado. Esta certeza de cuánto dura el proceso permite que independiente de que la agilidad muchas veces se malentiende de que todo es para ayer. Te entreguen el espacio para poder realizar la investigación porque se dan cuenta que tomándose el tiempo necesario para entender al usuario, uno toma decisiones más certeras y fallas menos en procesos como al final de cuando ya lanzas al mercado los productos, qué sé yo, hay menos iteración y uno se equivoca menos en los momentos donde no tiene que equivocarse en el fondo. Entonces, te dan este espacio porque lo ven de valor y saben cuánto va a tardar. Sí, 100% de acuerdo. La comunicación es clave para el punto de seteo de expectativas que comentaba Fran. Digamos, eso ya desde el inicio te da un roadmap más claro de trabajo. Y también es clave en otro punto muy importante que es el tema de gestión del backlog. Bien, gestión del backlog y la deuda de research que podamos tener, como hay deuda de diseño, obviamente, y deuda de desarrollo, y deuda, estamos llenos de deuda, pero hay deuda de research y toda la gestión de eso requiere, como comentaba Fran, la comunicación constante con esos stakeholders, la comunicación constante no solo para el seteo de expectativas inicial, sino también para luego eso poder ejecutarlo en el tiempo, así que... Miguel también nos preguntaba, por ese lado, Fran, una segunda parte de su pregunta era, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de Discovery continuo o Continuous Research, como quieran llamarlo y este es un tema también que podría, sé que Fran lo podría desarrollar 2 horas, pero vamos, hagamos una mini respuesta. Sí, hay que entender que las empresas y, por ejemplo, los diferentes viajes que se estén gestando en la área digital, etcétera, tienen diferentes niveles de incertidumbre también. O sea, no todo tiene que ser tratado con el máximo nivel de incertidumbre, por lo tanto, no todo va a pasar por el mismo proceso. Durante la presentación yo les comentaba que nosotros utilizamos la modalidad del triple diamante. Entonces, cuando tenemos un elemento con mucha incertidumbre, que no sabemos muy bien hacia dónde apunta, no sabemos quién es el público, solo sabemos que podría ser viable tal vez para el negocio, nos vamos al primer diamante y pasamos por este proceso extendido que pudiese tardar hasta un mes. Pero ahora de pronto hay mejoras continuas, hay iniciativas más pequeñas que pudiesen encontrarse más adelante dentro de este proceso y no necesitan pasar por todo este discovery.
Y esto nos permite también convivir muy bien con la agilidad porque identificamos qué procesos pueden avanzar y pueden sacarse mucho más rápido, ¿cierto? Y qué procesos necesitan tener mayor cuidado y hay que conectar con diferentes áreas, pasar por el proceso de entrevista con stakeholders y hacer estos talleres tal vez interdisciplinarios. Entonces, estoy de acuerdo que siempre tiene que haber exploración dentro de las empresas porque va a depender mucho de las métricas de negocio, de las necesidades que se tenga, de los dolores de los usuarios, pero no todo tiene que pasar por un constante discovery. Hay que lograr identificar el nivel de incertidumbre para ver en qué etapa comienza. Yo creo que por ahí va un poco mi respuesta. Estás muteado, creo, Luciana. Disculpa, Francisca. La priorización es realmente entender el momento del proyecto. Entonces, finalmente, por ese lado puede ir la clave. Nos preguntan, acá hay una pregunta vinculada, entiendo, a justamente una respuesta que habías dado antes, Fran, en cuanto al vínculo de CX y UX, que tiene que ver con qué informaciones, en el caso de ustedes, que producen el equipo de CX, están tomando desde UX Research. Digamos, qué tipo de información toman, porque comentabas eso de triangulación o de tomar cosas de Ujú. CX. Por ahí algunos ejemplos o algo que vaya por ese lado. Sí, bueno, el tema de la satisfacción general es fundamental. Entender la satisfacción neta que pueda estar teniendo el usuario sirve mucho como input, ya que varía también, hacen reportes trimestrales, si mal no recuerdo. Entonces, es importantísimo entender en general cómo se va sintiendo el usuario dentro de lo que uno le va entregando. La tasa de reclamos y resolución de reclamos, los reclamos pueden entregar muchas pistas y luces de cómo están funcionando los viajes digitales. A veces las personas, no sé, pueden estar em, complicadas y pueden estar generando reclamos con respecto a que solicitan créditos por decir cualquier cosa y no encuentran una respuesta. Entonces uno va a ese punto del viaje digital, a ese punto de contacto, identifica que pudiese estar bloqueando este elemento para el usuario. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales para poder establecer mejora. Y también identificar un poco em, quiénes a nivel sociodemográfico están haciendo uso de los productos que uno está sacando para poder establecer muestras acorde a las investigaciones. Yo creo que esas tres aristas son fundamentales para poder ahí tomar como input desde el área CX. Conecta con lo que comentabas antes, Fran, de ir refinando constantemente esa persona y hay un Mm. aporte muy importante también por lo que decías de un poco más las metodologías cuantitativas o otro tipo que pueda traer CX a la mesa. Así que súper interesante de ese lado el aporte, cómo lo usan. Eh, Nos pregunta acá Melanie, por ahí es una pregunta que es muy de este camino de diseño UX hacia research. Melanie Olivares nos pregunta o te pide algunas recomendaciones para comenzar a entender lo que es el mundo de tema de métricas. Entiendo que va por el lado del tema cuantitativo, alguna bibliografía o algún enfoque que a vos te parezca que sea bueno como punto de partida. Sí, hay un libro muy bueno que yo utilicé en mis inicios cuando estaba estudiando que se llama Metodologías de Investigación para Diseñadores. Muy buen libro porque te da un espectro bien general de las metodologías y las herramientas de investigación que uno puede utilizar. Si bien está un poco más enfocado a lo quali, estructura muy bien este mundo de investigación que uno desconoce un poco. Entonces, por ahí está muy bien explicado, es bien detallado, lo recomiendo mucho como bibliografía. En cuanto a la data estructurada, la data quanti, yo creo que es importante, muchos somos bien como alejados a estos programas, pero es importante poder entender lo básico con respecto a Excel, con respecto a Power BI. Yo sé que nos duele mucho cuando lo escuchamos, pero es fundamental para poder identificar un poco cómo se estructura la data, entender cómo son las diferentes categorizaciones de la data y apoyarse en las áreas de analítica es fundamental. O sea, pocas veces se les pregunta a ellos cómo leer sus informes y ellos están muy abiertos a poder contarte un poco cómo están mostrando la información. Y ir entendiendo estos informes te permite conectar con lo que uno va haciendo.
Hay muchos cursos también. Está la plataforma de interacción de diseño, la Fundación, perdón, de Interacción del Diseño, que entrega cursos muy buenos con respecto a temas de data, cualitativa, cuantitativa, agilidad, etcétera. La recomiendo mucho para poder ir haciendo certificaciones y ir entendiendo un poco este mundo. Tienen cursos básicos, medios y avanzados y pudiese ser una buena arista de cómo ir abordando y em, haciendo una inversión en este mundo de investigación. Y mejor consejo de a poco, porque si no uno se abruma. Con tanta información nueva, de pronto pudiese parecer muy complejo, más complejo de lo que es. Entonces, partir por lo que a uno le gusta, muchas veces pasa que a uno le gusta más lo quali, a otro le gusta más lo quanti, entonces de pronto lo que nos gusta más se nos hace más fácil y por ahí ir conectando con lo que vemos un poco más alejado. Yo creo que eso podría ser como consejo. Muy, muy interesante respuesta de formación. Vinculado a esto, y espero no estar, no sé si te esté poniendo en un aprieto, Fran, espero que no, pero acá preguntan por el autor del libro que recomendaste, o los autores, no sé si lo tenés presente. Mira, no lo recuerdo, pero se los puedo dejar por el chat. Después lo dejaremos luego por el chat, no se preocupen, y probablemente en la continuación de todas las charlas lo podremos volver a abordar. Ahí preguntaba Noelia sobre el tema de curso de formación que estabas recomendando recién, Fran. Si lo podías repetir un poco, creo que comentabas los cursos de la IXDA. Sí, ese Y no mismo. sé si estás comentando algo más. Correcto. Sí, De no, no, la IXDA. sí, me enfoqué principalmente en la IXDA, que es la Fundación de Interacción del Diseño. Ellos Ujú. tienen cursos enfocados a UX y Research, entonces es muy buena plataforma para poder hacer esta transición, conectar elementos del diseño UX con la investigación del research. Tienen varios elementos y también tratan temas como elementos de agilidad, hay casos de estudio, está bien nutrida la plataforma, así que la recomiendo harto para poder certificarse e ir entendiendo como este mundo. Ahí comentaba Francisco, me parece que lo encontró el libro, es de Jen O'Grady, me parece. Que ahí lo Sí, encontró y justamente. lo estoy pasando por el chat al resto de los participantes. Acá hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo ves, Fran, la barrera de un UX Research para poder conseguir trabajo tal vez remoto en otro mercado, dado obviamente la disponibilidad de Mm. vacantes y el tema obviamente cómo uno puede trabajar en un mercado como researcher que tal vez no es el mercado, no es donde uno se formó y no es donde uno reside, etcétera. Y qué desafíos por ahí vienen por ese lado. Claro. Bueno, hoy en día, si bien con el tema de la pandemia hubo un boom de todo lo remoto, hoy en día tenemos esa capacidad de estar un poco más presente. Yo creo que desde la perspectiva como de, si mal no entendí la pregunta, desde la perspectiva como de los levantamientos con los usuarios, es muy importante generar ambas instancias. Nosotros hacemos investigaciones tanto remotas como en terreno, porque ambas entregan un nivel de comunicación adicional. En el fondo, cuando nosotros hacemos comunicaciones remotas, identificamos también un poco qué nivel de familiarización tiene la persona con la tecnología y cuando nosotros vamos a terreno, identificamos cómo el contexto pudiese influir también en el proceso de la persona. Entonces, yo creo que son complementarias. No dejaría una sin la otra porque te dan una perspectiva mucho más completa del escenario por el cual pudiese estar pasando el usuario. Sobre todo en la cooperativa en particular, donde nosotros tenemos mucha atención a público en oficinas todavía, entonces ahí como que conecta un poco. No sé si respondí la pregunta o si me lo estaba haciendo como con respecto a al desempeño laboral o los levantamientos. No, creo que iba por ambos lados en el sentido de em, desafío que uno puede tener al no estar en campo y si hay requerimiento de trabajo de campo, eso obviamente cómo se puede abordar, entendiendo que no es lo más común siempre el trabajo de campo, obviamente las organizaciones Mm. que lo incorporan súper bueno y recomiendo a todos hacer trabajo de campo, comentaba recién Fran, Sí. pero
desde ese lado creo que iba la pregunta, sí. Tenemos algunas Perfecto. preguntas más, pero estamos en horario. Voy a, Fran, luego también ir respondiendo todas las preguntas que hayan quedado sueltas a todos, así que quédense tranquilos que no va a quedar nada sin responder. Quería agradecerte especialmente, Fran, por el tiempo, por la información súper valiosa que nos trajiste. Me parece que el recorrido que mostrás es un recorrido que es el recorrido también de un montón de personas que hoy en día están empezando en research, que están yendo a especializarse en research. Entonces, me parecía súper interesante traer a alguien que ya ese recorrido lo hizo y que lo hizo con la capacidad que lo hiciste vos. Entonces, realmente agradecerte por tu participación y por el tiempo. Así que bueno, como le decía a todos, vamos a estar respondiendo las preguntas que hayan quedado, que quedaron varias, pero bueno, las vamos a estar respondiendo offline. Así que muchas gracias, Fran, por la charla. No, muchas gracias Luciano por la invitación, a todos por las preguntas y ahí cualquier cosa que haya quedado y en la que quieran hacer doble clic me pueden escribir por LinkedIn, no hay problema, me dedico a responderle cada una de las preguntas, así que para que estemos conectados. Muchas gracias Luciano, que estén muy bien. Gracias, Fran.